Dios ayudó a la gente de Israel a derrotar a todos sus enemigos. Nosotros podemos aprender de ellos también. Ahora escuche el casete y vaya al siguiente cuadro en el libro Café, cuando usted escuche este sonido. Cuadro 1. Josué pelea con los amalecitas. El pueblo de Israel no tenía su propia tierra. Ellos vagaban en el desierto. Moisés fue su líder. Él escogió un hombre joven llamado Josué para ser el capitán de su ejército. Los amalecitas atacaron a Israel. Entonces Moisés dijo a Josué: «Sal a pelear con los amalecitas. Yo me quedaré en la punta de la loma con la vara de Dios en mi mano». Mientras Moisés sostenía levantada la vara de Dios, Josué y los israelitas fueron capaces de vencer a los amalecitas. Pero los brazos de Moisés se cansaron y no pudo sostenerlos arriba hacia Dios. Por lo tanto, los amalecitas comenzaron a ganar la batalla. Entonces 2 hombres sostuvieron los brazos de Moisés hasta la noche, y Dios ayudó a Josué a derrotar a los amalecitas. Cuadro 2. Los espías con la fruta de Canaán. Dios prometió dar a Israel la tierra de Canaán. Entonces Moisés mandó 12 hombres para espiar la tierra. Después de 40 días, ellos regresaron y dijeron lo que habían visto. Josué y Caleb trajeron un buen informe. Ellos dijeron: «La tierra es rica y fértil. He aquí su fruta. La gente que vive allá es poderosa. Sin embargo, no tengan miedo de la gente. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos guiará a esa tierra». Pero los otros espías trajeron un mal informe. Ellos dijeron que la gente de Canaán era como gigantes. Ellos hicieron tener miedo a los israelitas de entrar en Canaán. Entonces Dios se enojó, porque ellos no confiaban en Él. Dios les guió por el desierto 40 años. Todos los israelitas que no confiaron en Dios murieron en el desierto. Cuadro 3. El pueblo de Israel cruza el río. Después que Moisés murió, Josué vino a ser el líder de Israel. Entonces Dios dijo a Josué: «Ahora tú y toda la gente estén listos para atravesar el río Jordán hasta la tierra que yo estoy a punto de darles». Dios le dijo a Josué lo que tenía que hacer. Los sacerdotes de Israel tenían una caja especial llamada el arca. Esta contenía las leyes de Dios. Dios les dijo que lleven el arca a la orilla del río. El río estaba lleno de agua, pero tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron el agua, las aguas del río se detuvieron y se secaron. Los sacerdotes se pararon en medio del fondo del río, mientras la gente cruzó para llegar a Canaán en tierra seca. Cuadro 4. La caída de las paredes de Jericó. El pueblo de Israel acampó en Canaán, cerca de una ciudad llamada Jericó. Entonces Dios dijo a Josué: «Yo he entregado Jericó en tus manos. Marchen alrededor de la ciudad con todos los hombres armados por 6 días. Que 7 sacerdotes lleven trompetas frente al arca de Dios. En el 7º día marchen alrededor de la ciudad 7 veces, con los sacerdotes tocando las trompetas. Entonces toda la gente grite fuerte. La pared de la ciudad caerá y la gente entrará derecho a ella». Entonces Josué y el pueblo hicieron lo que Dios les mandó. Las paredes de Jericó cayeron e Israel conquistó la ciudad. Dios dijo a Israel que ellos no debían tomar ningún botín para sí mismos. Pero un hombre llamado Acán desobedeció a Dios. Cuadro 5. Israel huye de Ahí. Ahí fue otra ciudad enemiga, cerca de Jericó.
Josué tuvo que conquistarla también. Por lo tanto, mandó hombres para espiar la ciudad. Los espías regresaron y dijeron, no toda la gente tendrá que ir en contra de ahí, porque solamente hay pocos hombres allí. Entonces Josué envió solamente un pequeño ejército de hombres para capturar ahí. Pero los hombres de ahí eran mucho más fuertes que los hombres de Israel. Algunos israelitas fueron matados y el resto tuvo que huir. Entonces Josué se postró en tierra sobre su rostro, en aflicción delante de Dios. Pero Dios dijo, Israel ha pecado. Ellos han robado y mentido. Por lo tanto, la gente no puede hacer frente a sus enemigos. Cuadro 6. El juicio de Acán. Josué reunió a todo el pueblo de Israel ante Dios. Dios mostró a Josué que fue Acán quien pecó en contra de él. Josué dijo a Acán, dime lo que has hecho. Y Acán dijo, es verdad, yo he pecado contra Dios. Cuando yo vi entre el botín de Jericó una hermosa túnica y plata y una barra de oro, yo tomé. Algunos hombres trajeron esas cosas que estuvieron escondidas en la tienda de Acán. Entonces Acán y su familia fueron sentenciados a muerte, como Dios ordenó. Dios se volvió de su ira y dijo, tomen el ejército entero, vayan arriba y ataquen ahí. No tengan miedo porque yo he entregado la ciudad en sus manos. Entonces Israel obedeció a Dios y pudieron derrotar a Ai. Cuadro 7. El sol y la luna se detuvieron. El pueblo de Canaán comenzó a temer a Israel. 5 de sus tribus vinieron juntos a pelear contra Israel. Pero Dios dijo a Josué, no tengan miedo de ellos. Entonces Josué y su ejército salieron a pelear contra esas tribus, y las tribus huyeron con terror. Dios también hizo caer granizo grandes sobre los enemigos, y muchos de ellos murieron. La batalla continuó todo el día. Entonces Josué dijo, Sol, detente. Entonces Dios hizo que el sol y la luna se detengan ese día, hasta que Israel haya terminado de derrotar a sus enemigos. Nunca ha habido otro día como este hasta ahora. Dios ayudó a Israel a derrotar a todas las tribus débiles de Canaán. Cuadro 8. Josué instruye al pueblo. Canaán pasó a ser la tierra de Israel tal como Dios había prometido. Cuando José envejeció, él reunió a toda la gente. Él les dijo, esfuércense, tengan cuidado de obedecer a todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios. Si ustedes sirven a otros dioses, ustedes perecerán de la buena tierra que Dios les ha dado. Escojan ustedes este día a quién van a servir. Amigos, Dios guardó todas sus promesas a Josué e Israel. Dios les dio una tierra propia y les derrotó a sus enemigos. Dios nos ha prometido un lugar en el cielo para siempre. Dios cumple sus promesas. Nuestro enemigo es el diablo, pero nosotros tenemos un gran líder que ha derrotado al diablo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos servirle y obedecerle a Él. Por lo tanto, escoja usted este día a quién usted va a servir. Cuadro 9. Débora habla por Dios. Después que Josué murió, el pueblo de Israel se alejó de Dios. Ellos adoraron a los ídolos de los cananeos. Por lo tanto, los cananeos tuvieron poder sobre Israel y les trataron muy mal. Débora fue líder de Israel. La gente vino a ella por consejo. Ella trató de que regresen al Dios de Israel. Un día, ella llamó a Barak.
él fue el líder del ejército de Israel. Ella le dijo, lleva 10,000 hombres al monte Tabor. Sísara y el ejército de Canaán vendrán a pelear contra ti, pero Dios te dará la victoria sobre ellos. Barak tuvo miedo. Él dijo a Débora, si tú no vas conmigo, yo no iré. Entonces Débora dijo, yo iré contigo, pero Dios entregará a Sísara a una mujer. El honor no será tuyo. Cuadro 10. Dios ayuda a derrotar a Sísara. Débora, Barak y los israelitas fueron al monte Tabor. Sísara y todo el ejército cananeo fue a pelear contra ellos. Sísara tuvo 900 carros. Los israelitas tenían solo espadas en sus manos. Los cananeos vinieron al valle del río cerca del monte Tabor, pero sus carros no podían pasar a través de las colinas ásperas. Entonces, Dios mandó una gran tormenta de lluvia. El río se inundó y algunos de los carros desaparecieron. Por lo tanto, el ejército de Israel pudo matar al ejército de Canaán. Solo Sísara escapó a pie. Cuadro 11. Jael mata a Sísara. Sísara huyó a la tienda de una mujer llamada Jael. Ella le dijo, ven adentro, no tengas miedo. Jael no era una mujer israelita, por lo que Sísara fue a esconderse en su tienda. Ella le dio de beber leche y le cubrió con una manta, y Sísara quedó dormido profundamente. Entonces Jael tomó una estaca de la tienda y un mazo. Ella se acercó a Sísara calladamente mientras él dormía y le atravesó la estaca por su cabeza. Pronto Barak vino en busca de Sísara. Jael lo llamó a su tienda y le dijo, ven, te mostraré al hombre que estás buscando. Allí estaba Sísara muerto, con su cabeza enclavada en la tierra. Cuadro 12. Israel celebra. Dios fue el que dio poder a Israel para que derrote a los cananeos. Débora y Barak cantaron una canción de gracias a Dios. También el pueblo se alegró. Ellos estaban contentos de tener como líder a Débora. Ella fue como una madre para ellos. Y ellos alabaron también a Jael, porque ella no tuvo miedo de Sísara. Dios había usado estas dos mujeres para salvar a Israel. Dios puede usar a aquellos que parecen débiles para vencer a aquellos que son fuertes. Dios envió al Señor Jesús para salvarnos del diablo. Hombres malos mataron a Jesús y ellos pensaron que tampoco Él tenía poder. Pero Dios levantó a Jesús de la muerte. Él venció al diablo y la muerte. Jesús puede dar poder y vida eterna a todos aquellos que confían y obedecen a Dios. Por eso cantemos y alegrémonos también y adoremos solamente al verdadero Dios. El diablo peleará en contra de todos aquellos que siguen el camino de Jesús hacia Dios. Pero Dios nos ha mostrado a nosotros cómo podemos vencer al diablo. Escuchen y aprendan de estas historias de la Biblia. Dé la vuelta al próximo cuadro cuando escuche la señal. Cuadro 13. Gedeón y el ángel de Dios. El pueblo de Israel desobedeció a Dios e hizo cosas malas. Por eso Dios dejó que la gente madianita dominara a ellos por 7 años.
los madianitas destruyeron las cosechas de los israelitas. Después Israel clamó a Dios para que lo salve. Un día, un hombre llamado Gedeón estaba trillando un poco de trigo. Él estaba tratando de esconderlo de los madianitas. Repentinamente, un ángel del cielo apareció y dijo a Gedeón: «Ve y salva a Israel de las manos de los madianitas». Pero Gedeón dijo: «¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Yo no soy nadie». Entonces Dios dijo: «Yo estaré contigo». Gedeón ofreció algo de comida al ángel y la tocó con su vara. Inmediatamente la comida se prendió en llamas y el ángel desapareció. Así Gedeón supo que el mensaje fue de Dios. Cuadro 14. Gedeón destruye los ídolos. La familia de Gedeón adoró los ídolos de Canaán, a Baal y a Sera. Dios dijo a Gedeón: «Destruye todos los altares de tu padre y derriba los postes de al lado. Después construye un altar como corresponde a Dios». Gedeón tenía miedo de la gente, pero él deseaba obedecer a Dios. Por eso, esa noche tomó 10 hombres y destruyeron los ídolos. La gente se enojó mucho y quisieron matar a Gedeón. Pero su padre supo que él había hecho lo que era correcto y lo protegió. Amigos, Dios es más grande que cualquiera de los ídolos de madera o piedra. ¿Debemos temer a ellos? ¿O debemos temer al Dios vivo y verdadero? Cuadro 15. El ejército de Gedeón bebe del agua. Todos los madianitas se juntaron para pelear contra Israel. Gedeón también juntó un ejército de hombres de Israel. Pero Dios dijo a Gedeón: «Tú tienes demasiados hombres. Cualquiera que tiemble de miedo se puede regresar». La mayoría de los hombres de Gedeón se fueron a su casa. Dios dijo nuevamente a Gedeón: «Todavía tienes demasiados hombres. Llévalos allá abajo al agua y yo los probaré allá por ti». Así Gedeón llevó sus hombres al riachuelo a que beban. Muchos de los hombres se arrodillaron y tomaron el agua como toman los perros. Solamente 300 hombres tomaron agua con sus manos. Después dijo Dios: «Con los 300 hombres que tomaron el agua con sus manos, yo entregaré a los madianitas a ustedes». Cuadro 16. Los hombres de Gedeón rodean el campo de Madián. El gran ejército de Madián acampó en el valle. Tenían tantos hombres y camellos que nadie los podía contar. Gedeón tenía solo 300 hombres, pero Dios le dijo que era lo que tenía que hacer. Gedeón dio a cada hombre una trompeta, una antorcha y una tinaja vacía. Ellos rodearon el campamento de Madián a medianoche. Entonces todos al mismo tiempo empezaron a hacer un gran ruido. Ellos tocaron las trompetas y rompieron las tinajas y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Los madianitas fueron sorprendidos o confundidos. Ellos comenzaron a matarse el uno al otro. Después comenzaron a escapar de su campamento y los israelitas los derrotaron a todos. Amigos,
Aun si somos débiles y poco en número como el ejército de Gedeón, con la ayuda de Dios podemos derrotar a nuestro gran enemigo, el diablo. Cuadro 17. Sansón mata a un león. Después que murió Gedeón, los israelitas se alejaron de Dios nuevamente. Por lo tanto, Dios dejó que los crueles filisteos les castiguen. Entonces Dios envió un líder con poder para salvar a Israel. Su nombre fue Sansón. El Espíritu de Dios hizo que él fuera fuerte, pero Sansón no usó su fuerza para salvar a Israel de los filisteos. Él usó para sí mismo. Él desobedeció a Dios. Sansón amó a una mujer filistea y él dijo a su padre: «Tómamela para mí, porque ella me gusta mucho». Cuando Sansón estaba yendo a la casa de la mujer, un león le atacó. Sansón era tan fuerte que lo mató con sus manos. Él se casó con la mujer filistea, pero ella no fue leal con él. Por eso Sansón, en su enojo, mató 30 filisteos. Cuadro 18. Sansón y los zorros con fuego. Sansón se fue a los filisteos otra vez para tomar su esposa, pero su padre le había dado a ella a otro hombre. Sansón dijo: «Esta vez me las voy a desquitar con los filisteos». Se fue al campo y agarró 300 zorros. Él los ató de la cola por pares y después agarró antorchas y las ató a los zorros y los dejó ir a los campos de trigo de los filisteos. Todas las sementeras fueron quemadas. Los filisteos odiaron a Sansón. Ellos trataron de matarlo, pero Sansón tomó el hueso de la quijada de un burro y mató a 100 filisteos con el hueso. Cuadro 19. Los filisteos cortan el pelo de Sansón. Sansón no debía nunca cortarse su pelo. Su pelo largo era la señal de que pertenecía a Dios, que lo hizo así de fuerte. Sansón continuó desobedeciendo a Dios. Él fue a otra mujer filistea. Su nombre fue Dalila. Ella trató de encontrar el secreto de la gran fuerza de Sansón. Y al final le dijo: «Yo he sido ofrecido a Dios. Si mi pelo es cortado, yo perderé mi fuerza». Una noche, cuando Sansón dormía, Dalila llamó a los filisteos. Ellos cortaron su pelo. Entonces Dios abandonó a Sansón y así perdió su fuerza. Los filisteos ataron a Sansón y le sacaron sus ojos. Le pusieron en prisión hasta que su pelo comenzó a crecer. Cuadro 20. Sansón destruye la casa de los filisteos. Los líderes filisteos hicieron un gran sacrificio a su ídolo. Ellos sacaron a Sansón ciego de la prisión y le pusieron en medio de su casa grande. Entonces se burlaron de él. Sansón oró a Dios diciendo: «Recuérdame y esfuérzame solamente esta sola vez». Entonces Sansón sintió los pilares de la casa grande. Él se apoyó en ellos con toda su fuerza y la casa cayó abajo sobre todos. Sansón y todos los líderes filisteos murieron juntos. Dios dio la victoria a Sansón sobre los filisteos, pero por su desobediencia, él no vivió para verlo. Dios ha mandado a Jesús
para mostrarnos el camino hacia la victoria eterna sobre el diablo y el pecado. Cuadro 21. Jesús saca espíritus malos. Jesús vivió en Israel muchos años después que Gedeón y Sansón. Un día Jesús conoció a un hombre poseído de muchos espíritus malos. El hombre cayó ante Jesús y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Esos espíritus supieron que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ordenó a los espíritus que dejen al hombre. Los espíritus entraron en un hato de cerdos que estaban cerca. Los cerdos se precipitaron al mar y todos ellos se ahogaron. La gente comenzó a ver que Jesús tenía poder sobre el diablo y todos los espíritus malos. Los espíritus tenían que obedecer a Jesús. Cuadro 22. Jesús saca a hombres malos. Un día, Jesús entró en la casa de Dios en Jerusalén. Los comerciantes estaban en la casa de Dios. Ellos estaban vendiendo animales para sacrificio. Pero ellos estaban haciendo dinero para ellos mismos, estafando a otros. Jesús estuvo enojado. Él les dijo: Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Él sacó a todos los comerciantes malos y a los animales. Jesús es el Hijo de Dios. Él tenía el derecho para sacar hombres malos de la casa de su padre. Pero algunos de los judíos se enojaron y dijeron: Muéstranos que tú tienes el poder o el derecho de hacer estas cosas. Cuadro 23. Jesús vive después de morir. Aquellos judíos mataron a Jesús. Ellos le clavaron en una cruz de madera. Pero al tercer día, Él volvió a la vida. Dios le dio a Jesús el poder sobre la muerte. Él nunca puede morir otra vez. Después el pueblo vio que Jesús fue realmente el Hijo de Dios. Jesús dijo a los que le seguían: Todo poder me es dado en el cielo como en la tierra. Vayan a toda la gente de todos los lados y háganles mis seguidores. Enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, y yo estaré con ustedes para siempre. Jesús tiene la victoria sobre el diablo, el pecado y la muerte. Él da vida espiritual a todos aquellos que le siguen, y Él quiere que nosotros compartamos este mensaje con todas las personas. Cuadro 24. El soldado de Dios. Jesús derrotó al diablo y Él nos da poder para resistirlo. Pero nosotros tenemos que pelear contra los poderes malignos del mundo de los espíritus. Estemos entonces preparados como el soldado que está listo para la guerra. Primero, siempre tenemos que hablar la verdad. Necesitamos la verdad bien alrededor de nosotros como un cinturón. Tenemos que amar a los otros y hacer lo que es correcto. Esto es la coraza que impide que el diablo ponga pensamientos malos en nosotros. Tenemos que decir a otros acerca del camino de paz que ofrece Jesús. Esto es el calzado que no deja que resbalemos en los caminos del diablo. Nosotros tenemos que tener fe en Dios para mantenernos seguros. Esto es el escudo para protegernos contra los ataques del diablo. Jesús nos ha salvado del castigo por nuestros pecados. Esto es el casco que salva a nuestros espíritus de una muerte para siempre.
La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra espada. Tenemos que usarla para destruir las mentiras del diablo. Tenemos que hablar a Dios en oración y obedecer lo que Él nos ha mandado. Después también nosotros conoceremos la victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte para siempre.